Bienvenidos a un nuevo video de la serie de estructuras de datos. Estamos trabajando con las listas enlazadas sencillas. En el presente video lo que vamos a mirar es cómo insertar un nodo y que los nodos vayan quedando ordenados en la lista a medida que se van insertando los nodos. Claro, para que quede ordenado pues debemos tener como referencia una llave o una clave, que en este caso sería el ID del objeto de los nodos de la lista. Para insertar ordenado, pues básicamente tenemos tres casos a considerar. Cuando el nuevo nodo, pues el ID es menor que el que está como cabeza, es decir, en ese caso la cabeza va a quedar apuntando al nuevo nodo. El otro caso sería cuando el nuevo nodo va a quedar de último, y el otro sería pues cuando el nuevo nodo va a quedar en medio de dos nodos. Entonces iniciemos por el primer caso. Entonces tenemos una lista en la cual tenemos un nodo. La cabeza pues obviamente está apuntando a ese nodo. Entonces vamos a insertar un ID de un nodo que es 35, por lo tanto va a quedar antes del 48. La ventaja de estas listas enlazadas, digamos ordenadas, es que pues que no se va a gastar tiempo en algoritmos de ordenación cada vez que se inserte un nuevo nodo, cada vez que se elimine o se modifique la clave de los nodos existentes, sino que en todo momento la lista va a permanecer ordenada. Entonces, el ID del nodo de la cabeza es 48 y el ID del nuevo nodo es 35, por lo tanto va a quedar antes del nodo que es como cabeza. Tenemos, digamos, un algoritmo, acá un pseudocódigo que vamos a aplicar, vamos a explicar y después lo vamos a implementar obviamente en C++. Para insertar ordenado, cuando la lista esté vacía, el nuevo nodo va a ser cabeza. Eso no está considerado acá en el pseudocódigo, sino es cuando ya existen nodos. Entonces tenemos dos variables, una actual, una anterior. El actual lo inicializamos en cabeza, el valor que tiene la referencia del primer nodo, anterior en nulo. Y vamos a iterar mientras el actual sea diferente de nulo y el ID del nuevo nodo sea mayor que el ID del actual. Entonces, para el ejemplo decimos que si el actual es diferente de nulo, verdadero. El ID del nuevo, 35, es mayor que el ID del actual, que es 48, entonces eso sería falso. Por lo tanto, la expresión daría falso y saldría, no entraría una sola vez al ciclo. Cuando sale del ciclo necesito validar. Si no entró al ciclo, quiere decir de que el nuevo nodo va a quedar como cabeza. ¿Cómo hacemos para saber que no entró al ciclo? Puede ser validando cabeza, actual. Si no ha cambiado el valor de actual, sigue siendo igual a cabeza, quiere decir que no entró al ciclo. O anterior, que se inicializó antes del ciclo en null y después del ciclo sigue valiendo null, quiere decir que no entró al ciclo. Estas variables, cualquiera de las dos me sirven, actúan como una bandera o flag, que es un concepto en programación, que es para una variable cuando toma un valor y en algún momento el valor cambia afectando la ejecución de una estructura iterativa. Entonces, si anterior sigue null, entonces vamos a cambiar la cabeza. ¿Sí? Cabeza va a ser igual al nuevo nodo. En este caso uno diría, uy, se perdió la referencia que teníamos anterior en cabeza. No, porque la habíamos guardado en actual. Entonces, si esto es verdadero, cabeza apunta a nuevo, y si no, pues en este caso no va a ejecutar esa línea y seguiría después del fin del sí, que sería que el nuevo punto siguiente igual a actual. Ahí teníamos la referencia guardada. Entonces ahí quedó enlazado. Ahora vamos a insertar al final de la lista. En este caso el nuevo nodo tiene un ID 72. Entonces vamos a recorrer la lista. Entonces empezamos con actual igual a cabeza, anterior igual a nulo. Y dice, ¿actual es diferente de nulo? Sí, es cierto. Dice, el ID del nuevo que es 72 es mayor del ID del actual que es 48. Es verdadero también, por lo tanto entra al ciclo y va a cambiar los valores de las variables. Va a decir que anterior es actual y actual es actual punto siguiente. Nuevamente valida el ciclo, dice actual diferente de nulo. Sí. Dice el ID del nuevo que es 72 es mayor del ID del actual que es 48. Sí, cierto. Entonces nuevamente entra el ciclo y va a decir que anterior es igual a actual y actual va a estar igual a siguiente, que en este caso quedaría null, porque era el último nodo. Cuando vuelve a la validación del ciclo dice actual diferente de nulo, falso porque estaría igual a nulo.
y no validaría la otra condición, porque como es un AND, con el solo hecho de que una de las dos sea falso, pues ya la expresión es falsa. Entonces saldría del ciclo. En este caso dice anterior es nulo, falso. Ejecutaría lo del si no, diciendo que anterior, que es el redondeado, el borde rojo, dice anterior punto siguiente es el nuevo, y nuevo punto siguiente igual a actual. Recordemos que actual estaba en null. Entonces, como este va a ser el último nodo de la lista, pues el siguiente en null quedaría bien. Ahora vamos a insertar el nodo 53, que por inspección visual sabemos que va a estar entre el 48 y el 72. Entonces nuevamente iniciamos el actual en cabeza y va a validar que mientras actual sea diferente de null y el ID 53 mayor que el 35 sí, entonces va a avanzar al siguiente. El actual en este caso es 48, que está con el borde verde, y anterior está con el borde rojo. Nuevamente pregunta, actual es diferente de null, es cierto. El ID del nuevo, que es 53, es mayor que el ID del actual, que es 48, es cierto. Entonces nuevamente entra el ciclo, hace los cambios, dice anterior igual a actual y actual igual a siguiente, y pregunta, actual diferente de null, cierto. El ID del nuevo, que es 53, es mayor que el ID del actual, que es 72, sería falso. Entonces en este caso saldría del ciclo y tenemos dos apuntadores, dos referencias que me van a servir, que los vamos a utilizar para enlazar con el nuevo nodo. Entonces en este caso va a preguntar anterior es nulo, falso. Entonces va a decir que anterior punto siguiente igual a nuevo. Y luego del fin del sí dice nuevo punto siguiente igual a actual. Entonces en esa forma enlazaría la lista y los nodos van quedando ordenados. Vamos a ir al código y vamos a implementar y vamos a probar. Entonces en linked list vamos a definir el método que recibe el objeto. Vamos a hacer la implementación. Entonces vamos a pasarlo antes del constructor. Bueno, en la definición parece que olvide, no, ahí está el T. Entonces, ¿por qué acá no lo colocó? Vamos a definir nuevamente a ver qué pasó. Recibo el objeto. Vamos a implementar. Bien. El objeto, como parámetro del método, lo llamamos info. Vamos a instanciar el nuevo nodo a partir de esa info. Vamos a llamarlo node. Y recuerden que validamos que si la lista está vacía, entonces la cabeza va a ser igual a ese nuevo nodo. En caso contrario, vamos a implementar el algoritmo que estamos viendo ahí en pseudocódigo, en donde tenemos una variable node, que es un apuntador actual, lo igualamos a cabeza, y otra variable, que es otro apuntador a node anterior, que lo inicializamos en null. El ciclo va a preguntar que si actual, o que mientras actual sea diferente de null, y el valor del nuevo nodo, que está en node.info.getID, lo voy a comparar con el ID del actual, que sería entonces actual.info.getID. Recuerden que en el objeto deben tener un atributo llamado ID para que pues este código nos funcione con su respectivo getID. Esto retorna un valor entero que si es igual a 0 quiere indicar que las cadenas son iguales, pero no necesito, es decir, no estoy validando igualdad, sino voy a decir que si es mayor que 0, entonces indicaría
que el ID del nodo, que es el nuevo, es mayor que el ID del actual. Entonces, si es mayor que 0, lo que hacemos es que esto sería verdadero. Entonces en el ciclo estamos asignando anterior igual a actual, y actual le estamos asignando actual punto siguiente. Cuando salimos debemos validar que si el anterior es igual a null, quiere decir que no entró al ciclo, entonces que el nodo se va a insertar antes del que está como cabeza. Entonces lo que vamos a hacer es que la cabeza va a ser igual al nuevo nodo, que se llama node. Y si no, entonces anterior punto next lo hacemos igual al nuevo nodo, y siempre, ya sea que el anterior sea nulo o no, vamos a decir que actual punto next no, que node punto next es igual a actual. Entonces miremos, comparemos contra el pseudocódigo, el nuevo, que en este caso es el node.next igual al actual. Pues nos queda es probar a ver si los nodos efectivamente van quedando ordenados. Acá hemos llevado un ejemplo que lo hemos ido incrementando, entonces voy a dejarlo en comentarios. Digamos hasta acá. Entonces tengo la definición de cars, que es la lista enlazada sencilla. Una observación a tener en cuenta es que en esta lista solamente voy a llamar el método que me inserte ordenado, porque si estoy llamando adicionar al inicio, al final, antes, después de adición ordenado, pues no, él está buscando el sitio que le corresponde al nuevo nodo. Pero si la lista está desordenada, pues no va a mantenerla ordenada, es decir, no va a reordenarla. Entonces, debemos mantener la lista siempre con el método de adicionar ordenado. Y en ningún momento debemos decir que, bueno, la tengo ordenada, entonces que me adicione al inicio, después al final, porque voy a dañar el orden natural de la lista enlazada. Entonces, en este caso, digamos que voy a cars.addNodeSort y le envío el objeto. Entonces, eso sí me sirve, por ejemplo, este código, digamos, como para agilizar. Entonces le envío un carro. Como es el primero, ese quedaría como cabeza. Pues acá me listaría solamente, estoy teniendo unos errores, que es en el ciclo, en el while. Vamos a revisar ahí a ver. Entonces dice actual diferente de null. Y node, ya, .getID.compare. Faltó el punto compare. Bueno, me sobra en realidad esto. Miremos a ver si ya. No, sigue acá dando un error. Node.info .getID, ya veo aquí el otro problema. Miremos a ver. Bueno, parece que ahora sí. Entonces lo ejecutamos. Ahora quedó acá en un ciclo infinito. No, es que se demoró un poquito. Bueno, sí, ahí lo vuelvo a ejecutar y ahora sí lo ejecutó en forma correcta. Bueno, ahora vamos a insertar uno, por ejemplo, que le corresponda antes, ¿cierto?
Entonces, antes del, algo a tener en cuenta, por decir algo. Yo digo el 908, el ID uno diría, mm, el 908 uno lo tomaría como que es menor a 7621. Miremos qué pasa. Entonces fíjense que lo dejo de último. Uno dice, pero ¿por qué si es que 908 es menor a 7621? Resulta que el ID, ténganlo en cuenta, es de tipo string. Entonces lo que se va a hacer cuando se compara, él está haciendo es una comparación lexicográfica. Entonces él toma el primer dígito de la cadena, el 7, lo compara con el 9 y dice, no, el 9 es mayor. Diferente decimos 0908 o 1908. Ahí sí sería menor y entonces ese nodo quedaría antes del que estaba como cabeza. Entonces vamos a esperar un momento. Tengo otros procesos ahí en ejecución, por lo tanto está un poco demorado. Entonces el 1908 quedó antes del 7621, que era la cabeza antes. Ahora vamos a insertar uno que quede al final. Entonces en este caso, claro, esto debe ser diferente la placa para que sea otro vehículo. Pues ahí por el ID miramos que está funcionando. Y vamos al final, entonces el 8943 sería mayor que el último, que es 7621. Una placa, digamos una marca, un modelo. Y efectivamente quedó al final. Entonces miramos cómo los nodos van quedando ordenados por el ID correspondiente. Ahora digamos que voy a insertar entre el 7621 y 8943. Entonces digamos que el 78 quedaría entre esos dos valores. Entonces una placa, una marca, un modelo. Efectivamente, observamos que los nodos van quedando ordenados. Esto es muy óptimo porque si fuese una estructura de datos estática, tendríamos que aplicar manualmente un algoritmo de ordenación. Cada vez que se inserte, cada vez que se elimine, cada vez que se modifique la clave de alguno de los nodos. O incluso en una estructura de datos dinámica, a pesar de que sea dinámica, pues hay que hacer la ordenación en forma explícita. Entonces, en este caso, la lista se va manteniendo ordenada a medida que se van insertando los nodos o se vayan eliminando, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? Que ese sería el otro método que iríamos a trabajar, digamos el método de eliminar. Entonces, para eliminar un nodo, simplemente, por decir algo, lo ubicamos el nodo anterior al que queremos eliminar, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiéramos eliminar el nodo 53, necesitamos recorrer la lista hasta ubicar el nodo anterior, que en este caso sería el 48, y lo que haríamos es que el apuntador del nodo anterior va a apuntar al siguiente del nodo que queremos eliminar. Entonces rápidamente vamos a implementar ese método acá, pero vamos a mirar un momento acá, digamos, la presentación, el diagrama de clases. El método deleteNode recibe el nodo a eliminar. La precondición es que el nodo existe. Nuevamente, reitero, las precondiciones se validan en otra clase. Acá el nodo que viene como referencia debe existir y retorna el objeto que se elimina. Entonces nuevamente hacemos, digamos, como una revisión del algoritmo correspondiente. Entonces vamos a generar unos nodos. Ahora, es posible que el nodo que se quiere eliminar sea el que está como cabeza. Entonces, en ese caso,
la cabeza pues va a ser el siguiente. Y si no, pues necesitamos recorrer la lista ubicando la referencia del anterior nodo al que se quiere eliminar para poder realizar los enlaces correspondientes y que no se nos pierdan nodos. Entonces vamos al código, vamos a definir acá que retorna, si miramos nuevamente el diagrama de clases para mirar lo que retorna el método, observemos que retorna el objeto pero no como dirección de memoria, no simplemente el objeto como tal. Entonces retorna t delete node, recibe como referencia, como parámetro, un apuntador al nodo eliminar, ¿cierto? Y vamos a implementarlo. Entonces vamos a llamarlo nodo. Lo primero que vamos a hacer es sacar la información del nodo, que es la que vamos a retornar. Entonces voy a decir que voy a llamar out igual al node.info. Vamos a preguntar que si el nodo a eliminar es la cabeza. Entonces si el nodo a eliminar es la cabeza la vamos a hacer igual ahora a cabeza punto siguiente. En caso contrario, necesitamos ubicar el nodo anterior al que se quiere eliminar. Entonces vamos a definir, digamos, un aux, lo igualamos a cabeza y vamos a iterar mientras aux.next sea diferente del nodo a eliminar, que se llama node. Entonces, mientras sea diferente, lo que hacemos es avanzar al siguiente. Y cuando finalice, entonces lo que vamos a hacer es enlazar, ¿cierto? O desenlazar o enlazar, como se había visto ahí en la presentación, en donde decimos que aux.next lo hacemos igual al node.next, que es el nodo a eliminar. Entonces acá enlazamos y vamos a eliminar el node y vamos a retornar el objeto. Bien, vamos a probar este método. Entonces vamos al main. Tenemos estos 4 nodos. Digamos que vamos a eliminar el que está como cabeza, que sería el del ID 1908. Recuerden que él me retorna el objeto, por lo tanto puedo visualizar lo que me retorna el método. Sería cout, se ha eliminado. Y vamos a visualizar lo que me retorne cars.deleteNode, que le envío un nodo. Entonces uso el método findNode, el ID 1908. Y la cabeza pues debe cambiar al siguiente, que sería el 7621. Vamos a mirar a ver. Dice, se ha eliminado 1908, nos da la información y esta es la nueva lista. Ahora vamos a eliminar el último nodo, que es 8943, ¿cierto? Entonces vamos a eliminar 8943. Entonces dice, se ha eliminado 1908, se ha eliminado 8943 y los otros dos nodos que quedan en la lista serían el 7621 y 7844. Ahora vamos a eliminar otro. Digamos el 7621, que ese sería la nueva cabeza. Y en la lista pues solo va a quedar un nodo.
y una vez que eliminemos el nodo la lista va a quedar vacía. Entonces pues vemos de que los nodos pues van quedando, o la lista va quedando consistente, porque si no el programa no finalizaría o me mostraría resultados erróneos. Por último, entonces, el 7844 y finalizó con 0 y no mostró pues nodos porque pues los está eliminando. Por lo tanto, esto demostraría por un lado pues el método o el algoritmo para insertar los nodos y que van quedando ordenados, y por otro lado pues el método correspondiente para eliminar nodo. Entonces acá está el código para eliminar nodo, lo dejo ahí un momento para que lo tengan en cuenta, y nos vemos en el próximo video de esta serie de estructuras de datos. Pues si revisamos ahora un poquito el diagrama de clases, pues quedan unos métodos, pero esto ya quedarían para que pues ustedes los implementen. Pues en realidad vamos a analizar los que no tendrían mucha dificultad. Entonces sería el método getSize, que retorna un entero. Entonces este método lo que hace es retornarme el número de elementos de la lista enlazada, así como digamos el método size de las estructuras de datos dinámicas. El método getObject recibe un valor entero y retorna un apuntador al objeto correspondiente. Lo que hace es retornar el enésimo elemento de la lista. Entonces, por decir algo, si le damos un 0 me retorna el primer elemento. Si le damos un 1 me retorna pues el segundo elemento. Y si le damos un índice de un elemento que no exista, por ejemplo tenemos 5 elementos en la lista y le digo deme el 10, me va a retornar null. Por eso necesitamos definirlo como un apuntador al objeto. Me está retornando es el objeto como tal. GetFirst me retorna el primer elemento, que es la cabeza, y GetLast me retorna el último elemento, que es recorrer la lista llegando hasta el último y retornando pues el objeto correspondiente. Esos serían los métodos que faltarían, que ya quedaría para como tarea para cada uno de ustedes que los implementen para adquirir la habilidad necesaria en la manipulación de las listas enlazadas. Ya en el próximo video pues abordaremos las listas enlazadas dobles y las listas enlazadas circulares. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.